Cuando de justicia se habla, a borbotones nacen las interrogantes. Nos preguntamos cosas como, ¿es la justicia realmente ciega? ¿La justicia se sobrepone a la legalidad? ¿O es la legalidad la que debe prevalecer sobre la justicia? 1968 fue un año que cambió al mundo, y en diferentes latitudes, regiones y países, la tensión social crecía de manera exponencial a la par de la necesidad de construir nuevos paradigmas y formas de interacción social. Pero cuando la justicia se torna en una dimensión política o pierde su razón de ser, se crea el perfecto caldo de cultivo para que un grupo de jóvenes se enfrenten a un impartidor de justicia parcial y armado de todo el poder que le confiere el Estado, para destruir cualquier posibilidad de disensión y solo abre espacio al odio, al racismo y a la discriminación. Todo ello se presenta en la película del director americano Aaron Sorkin, El juicio de los 7 de Chicago. Acompáñanos a disfrutar del análisis en el programa de hoy con nuestro invitado, el Dr. Fernando Flores Trejo. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva a la reflexión en temas de cultura, política, movimientos sociales, y que es una película que nos lleva a los años 60, pero que si la acercáramos a nuestros tiempos tendría sin lugar a dudas mucha vigencia. Me refiero a la película El juicio de los 7 de Chicago, y para hablar de ella me acompaña el doctor Fernando Flores Trejo. Doctor, un placer tenerlo el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. El gusto es para mí, doctor. Muchas gracias. Mi querido doctor, platíquenos por qué eligió esta película y sobre todo el tema argumentativo de la misma. Desde luego es una película, en primer lugar, que estuvo nominada para 6 Óscares. Sin lugar a duda tiene una gran calidad y me parece que la temática resulta muy interesante y trasladada a la actualidad aún más. Principalmente los sucesos se desarrollan en los Estados Unidos de América, proveniente de una protesta en contra de la guerra de Vietnam. Y consecuentemente hay, vamos a decir, 3 sectores o 3 facciones, una encabezada por Tom Hayden, que desde luego es un intelectual, un joven que está en contra de la guerra. También hay otro grupo que promueve principalmente Abbie Hoffman junto con Jerry Rubin, que igual protestan y tienen sin lugar a dudas vínculos entre sí, pero ideologías distintas. Y también participa Dave Dellinger, que es un promotor en contra de la guerra, por lo que sí tenemos realmente 3 sectores. Además, en ese año turbulento de 1968, lamentablemente asesinaron a Martin Luther King, ¿sí? Que era un ícono en la defensa de los derechos civiles. También Bob Kennedy es muerto en ese año, además de los acontecimientos que se fueron generando y la Convención Nacional Demócrata que tenía lugar en Chicago era un foco de atención muy importante para esas protestas, por lo que, sin lugar a duda, creo que hay elementos muy importantes por los cuales elegí esa película para comentarla. Muy interesante lo que menciona, porque efectivamente dentro de los movimientos hay otros movimientos. Generalmente cuando vemos un movimiento en contra de la guerra de Vietnam, como pasa en la película, o los movimientos feministas en la actualidad, pareciera que es un solo movimiento, pero más bien son distintos movimientos que se van gestando en torno a una necesidad, en torno a un problema, en torno a una defensa de derechos humanos. Y una cosa que también se me hace muy importante es el contexto, ¿no? Hablar de los años 60, en los cuales en el mundo, ¿no? Incluso el propio México se estaba llevando a cabo todo un movimiento donde estaban despertando los jóvenes. Y los jóvenes, el papel de los jóvenes en los movimientos sociales. Platiquen un poco de esta parte. Desde luego me parece muy interesante la pregunta, porque adicionalmente hay otro ingrediente, ya justamente lo mencionó en el caso de México. Se celebraban los Juegos Olímpicos en 1968 con un problema también muy fuerte de otra índole, sin lugar a duda, pero por eso es icónico 1968.
la participación de los jóvenes, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, y seguramente en otras latitudes, resultó de gran trascendencia como un movimiento de índole social que proclamaba justamente esos derechos, la abolición a veces inclusive de las propias dictaduras, especialmente en países sudamericanos que también tuvieron esa proactividad, y sin lugar a duda este movimiento social en buena parte estuvo representado por movimientos estudiantiles que lamentablemente no fueron escuchados sino reprimidos, sin lugar a duda aquí en nuestro país, y en los Estados Unidos también la represión policíaca se generó. Justamente la película habla acerca de esta represión policial en los Estados Unidos, concretamente en Chicago, en donde se iba a celebrar justamente esta convención, y el foco de atención era llevar a cabo las protestas, pero pues el alcalde de Chicago movilizó nada más ni nada menos que a 28,000 elementos, entre policía, Guardia Nacional, infiltrados, etcétera, y pues sin lugar a duda hubo un enfrentamiento que en la película se plantea no se quería por los tres grupos, sino era llevar a cabo una protesta pacífica. No obstante esa circunstancia, hay también otro elemento, yo diría, de índole política que hace interesante la trama. Hay las elecciones finalmente en los Estados Unidos, Richard Nixon es electo presidente de los Estados Unidos, y en el Departamento de Justicia evidentemente hay un cambio. Sin embargo, este cambio resulta un poquito problemático porque el General Attorney de los Estados Unidos, que es el abogado general equivalente al fiscal, renuncia apenas una hora antes, y esto no le gusta al fiscal entrante. Toma el Departamento de Justicia y decide tratar de ir en contra de esas circunstancias que calificó hasta de malos modales. El presidente Johnson, el presidente saliente, justamente a Ramsey Clark, que era su fiscal general, le señala si con motivo de los disturbios de Chicago iban a existir algunas imputaciones. Hay una seria investigación y esta investigación genera que en realidad la policía fue la que inició los disturbios en Chicago y no los grupos que querían fundamentalmente protestar. También hay otra investigación que deriva en una conclusión: no hubo conspiración, y por esa razón el anterior fiscal no promueve ninguna acción ni ninguna imputación. Sin embargo, John Mitchell, que es el nuevo fiscal, toma las riendas, toma el expediente y decide sigilosamente apuntar a ciertos intelectuales de este movimiento, otros muy representativos como Jerry Rubin, como Abbie Hoffman, y finalmente forma esta imputación a través de un fiscal muy bien preparado que lo lleva finalmente a juicio, y esa es básicamente la trama dentro de la problemática. Dentro de la problemática, y hay una situación que se hacen varios elementos ahorita que nos mencionó. El primero, pues estos excesos de autoridad, ¿no? O sea, cuando la autoridad toma un exceso en el ejercicio de defender un derecho, porque también los derechos humanos no son absolutos. Un derecho tiene un límite y el límite de ese derecho es otro derecho. Y me gustaría hablar de estas limitaciones de la libre asociación. ¿Dónde encontramos? ¿Cuáles son los límites que de pronto alguien diga, oye, yo me estoy manifestando, es mi derecho a manifestarme, pero ¿es absoluto este derecho? ¿O en dónde encontraríamos los límites? ¿Y hasta qué punto la autoridad podía intervenir? ¿O de alguna manera no debía en un momento dado tomar algunas acciones? Magnífica pregunta. Aquí tendría yo que irme un poquito al contexto y al marco jurídico estadounidense. La Constitución de los Estados Unidos es de 1787. Es la más antigua del mundo. Es la única que ha tenido el pueblo de los Estados Unidos, porque así empieza el pueblo de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y apenas ha sufrido 26 enmiendas. En el texto original no estaban contemplados los derechos humanos.
Sin embargo, estas enmiendas fueron ratificadas el 15 de diciembre de 1791 y a partir de ese momento las 10 primeras enmiendas se denominan el Bill of Rights o la Carta de Derechos. En el artículo inicial, ahí está la libertad de asociación, la libertad de reunión, libertad de religión, etc. En el artículo sexto o en la sexta enmienda es muy importante porque establece las bases del juicio que ellos llaman criminal law, y ahí justamente está la representación. Por lo tanto, hay una confrontación entre estos derechos civiles, derechos humanos, frente a la protección que debe brindar el Estado en materia de seguridad pública. Sin embargo, lo que se trata de ubicar es un justo medio. Por un lado, permitir esa libre manifestación que desde luego tiene términos, no deben ser manifestaciones violentas, no deben deliberar, no deben caer en excesos, pero sí hay una libertad de manifestación, de reunión y sobre todo también de ideas. Por otro lado, pues sí, incuestionablemente en la película se pasan escenas reales de la represión que hubo por parte de la policía justamente en el parque. Hay que tomar en cuenta otro elemento. Se les negó a todos los participantes la autorización para llevar a cabo estas manifestaciones. Y pues con ello, de todas maneras, se trasladaron de distintos puntos a Chicago. Eso es parte también de lo que se les acusa de conspiración y por otro lado de traspasar fronteras estatales con el objeto de promover violencia. Vamos a una pausa y quiero que regresemos justo con esto, sobre los procesos penales derivados del mismo y estas acusaciones de las que ya nos hacía mención. No se vayan, están en Cultura del Derecho, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos de regreso en Cultura del Derecho hablando sobre esta película, El Juicio de los 7 de Chicago, y nos acompaña el doctor Fernando Flores Trejo, quien ya nos profundizó sobre algunos elementos de la película, sobre el contexto histórico, y me gustaría en este proceso penal, todo este contexto que se estaba viviendo, las acusaciones que se daban y sobre todo por qué en un momento dado llegan a juicio. ¿Cuál es el argumento para poderlo llevar a los manifestantes y de qué se les está acusando? Sí, sin duda el juicio tiene motivaciones políticas. El fiscal los elige precisamente para juzgarlos y llamar la atención, incluso denostar la actuación del anterior procurador general. El juicio se desarrolla justamente en Chicago, por eso es el nombre de la película. Un juez que es Julius Hoffman realmente es un juez sin lugar a duda capacitado, pero parcial en contra de los acusados. Técnicamente hay 8 acusados por el mismo delito, por la misma causa de conspiración. Uno de ellos es el jefe de las Panteras Negras, Bobby Seale, que realmente no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque él fue a presentar un discurso, estuvo 4 horas apenas y se inmiscuyó en la problemática sin que realmente siquiera tuviera contacto con los demás. De tal suerte que técnicamente son 8, aunque la película dice 7, pero son 8 en realidad porque él comparece a juicio. Hay sin lugar a duda anomalías en el juicio, iniciando por esta. Segunda, una falta de representación violando flagrantemente la sexta enmienda en materia criminal. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, también realmente no le permite defenderse porque su abogado fue operado de la vesícula. Se solicitó al juez un aplazamiento en el caso del jefe de las Panteras Negras, de Bobby Seale, que negó, es decir, lo dejó sin defensa auténticamente. ¿Y qué pasa en esos casos cuando no se tiene defensa? Bueno, aquí el acusado solicita él mismo defenderse y también le niega. ¿Por qué? Porque dice que tiene abogado.
y el juez insistió mucho en que el abogado de los otros 7 lo representara, pero con toda razón el abogado dice, es que ya tiene asignado un abogado, yo no lo puedo representar porque justamente tiene esa asignación, pero solicitamos el aplazamiento y usted, señor juez, lo negó. Por lo tanto, está sin defensa. Y hay una parte realmente muy llamativa de la película, en la cual después de tantas negativas, incluso de defensa propia, finalmente estalla el jefe de las Panteras Negras, Bobby Seale, y reclama al juez airadamente, y el juez ordena que lo repriman, lo mandan a una sala, lo golpean y regresa encadenado y amordazado. Esto repercute de tal manera en el juicio que el propio procurador, el fiscal que está llevando la causa, solicita al juez que anule la misma porque está no solo indefenso jurídicamente, sino física y materialmente. Y finalmente el juez accede a nulificar la causa. Pero por eso insisto en que realmente son 8. Claro. No llegó finalmente a la parte de la sentencia, de la declaración del jurado y de la sentencia del juez, pero pues sí estuvo dentro del juicio. ¿Existen estos casos de discriminación y de parcialidad, como usted lo menciona, en el Poder Judicial? ¿Y qué tan delicado puede llegar a ser dado? Sobre todo, la legitimidad que pueda llegar a tener una institución como el Poder Judicial. O sea, si de pronto nos percatamos en este tipo de asuntos y al final de la película se menciona incluso la percepción que se tiene de la sociedad del juez, que no solamente lleva al juez, sino lleva a la institución del Poder Judicial, ¿no? Sin duda, es una muy buena observación porque de conformidad con la propia Constitución americana hay una división de poderes o del ejercicio del poder, como señala también nuestro artículo 49 de la Constitución. Y el Poder Judicial tiene un gran respeto en los Estados Unidos a partir de un caso que se dio en 1803, el caso Marbury contra Madison. En este caso, la Suprema Corte de Estados Unidos se constituyó o se autoconstituyó en el intérprete de la Constitución. Y sin lugar a duda el Poder Judicial tiene una gran relevancia, a pesar de que no es, yo diría, completamente independiente, porque siguen generándose las designaciones por parte del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, estos 9 magistrados o 9 ministros, como algunos los denominan, tienen plena autonomía. Se vio justamente en el caso de Donald Trump, y me parece que el contexto político sí tiene incidencia porque la Corte de Estados Unidos escoge, no atrae los casos a diferencia de la nuestra, sino los escoge por su importancia y trascendencia. Y en este caso, finalmente, claro, no se trataba de un asunto de constitucionalidad o de escogitación de la Corte Americana, pero sí dejó muy en claro cómo el Poder Judicial, con algún influjo, puede también tener esos contextos políticos como se presenta en el caso. Y esa parte es muy interesante, la designación, cómo se designan a los miembros de la Corte Suprema en Estados Unidos, y que uno ve incluso si fueron nombrados por los republicanos, ya sabe por dónde a veces puede la tendencia, o si fueron designados por los demócratas, y la participación, que están prácticamente es casi de forma vitalicia, ¿no? Su presencia en la Corte Suprema de Estados Unidos, y eso nos refleja un poco de cómo está estructurada la misma. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. I object to being characterized as a member of this group. Who's your lawyer? Ay, cómo me indigna que no haya justicia. ¿Cómo es posible que un juez pueda permitir tal atropello? Ni siquiera le permitió tener el abogado que quería. A ver, alebrije,
Sí está muy mal la cosa, pero no vamos a llegar a nada con esa actitud. No puedes alterarte así por cada cosa que te indigna. Así que relájate y ve lo que sí hay. Bueno, pues a ver, Ernesta, pues ¿tú qué ves? Hay una exposición pública del proceso. Hay 3 grupos de abogados interesados y ofreciendo sus servicios para que el acusado tenga un buen proceso. ¿Neta? ¿Neta? ¿Eso hace una diferencia? Pues sí. A veces nos enfocamos tanto en ver lo mal que está todo que perdemos de vista buenas opciones que podrían ayudar a solucionar la situación. Uy, pues perdón, tienes tu carácter, ¿eh? Ante tanta negatividad. Ok, está bien. Uy. La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre el juicio de los 7 de Chicago con el doctor Fernando Flores Trejo. ¿Cómo termina este juicio? Quizá no algunos elementos que nos pueda dar sin darle información de más a quienes nos están viendo, pero también ¿quién sería su personaje favorito? Bueno, 2 preguntas en una. El juicio realmente tiene un inicio en materia penal muy interesante por ese detalle técnico que ya platicamos. Sin embargo, de los 8, 1 tiene la nulidad de la causa. De los otros 7, en realidad hay 2 que no tienen la misma imputación, pero no tienen nada que ver y son metidos ahí de relleno para que realmente el jurado los absuelva. Los otros 5 sí tienen realmente vínculos entre ellos. No obstante, la conspiración solamente se da como delito cuando se atenta por la fuerza a las instituciones, a tratar de derrocar al gobierno, y realmente no era la intención. El otro cargo que se les imputa es haber trascendido las fronteras estatales para incitar a la violencia, lo cual tampoco era el propósito. No obstante, estas circunstancias se van desarrollando durante el juicio. La parcialidad del juez es evidente porque les niega absolutamente todo. E inclusive el abogado defensor tiene una idea brillante: llamar a testificar al anterior procurador, y el anterior procurador está dispuesto a hacerlo. Llega finalmente al juzgado y el juez dice, bueno, voy a admitirlo si me convences de que es trascendente su testimonio. Empieza el interrogatorio y evidentemente es trascendente porque el procurador señala, el anterior procurador señala que la policía fue la que incitó a la violencia, la que empezó los disturbios, y además es concluyente que no hubo cargo de conspiración. Sin embargo, y a pesar de que hay público en los estrados y en el propio juicio, el juez desestima el testimonio y no permite que el propio jurado lleve a cabo la audiencia de este testigo. Tal suerte que también es una fuerte anomalía. Finalmente, el jurado decide que son culpables estos 5. El juez dicta la sentencia y los condena a 5 años más $5,000 como un resarcimiento del daño. Esto ocurre en 1970, en febrero, y se van a la apelación. La Corte de Apelación del Séptimo Circuito en 1972 revoca la sentencia por parcialidad del juez y ordena que se lleve a cabo un nuevo juicio. Y ya el procurador en funciones dice, ya es suficiente exhibición, y ya no promueve un nuevo juicio. ¿Y el personaje favorito, mi querido doctor? Bueno, para mí el personaje favorito es Abbie Hoffman. Sin lugar a duda, cada uno tiene sus peculiaridades, pero realmente el carisma que tiene y la inteligencia, la movilidad intelectual que presenta, para mí lo hace el personaje favorito. El ejemplo que se le brinda a la sociedad y el ejemplo que se le muestra a los jóvenes también, a los hijos incluso en defender sus derechos, exigir estos derechos, creo que nos deja grandes enseñanzas. ¿Qué mensaje le podríamos mandar a estos jóvenes que quieren luchar por sus derechos, que se quieren manifestar por sus derechos y que están en esta búsqueda de la justicia? Desde luego, me parece que los derechos humanos han tenido una gran evolución. ¿Qué sería o cuál sería el papel de los jóvenes?
Primero, informarse de sus derechos. Segundo, dar cumplimiento a los propios derechos, pero también a las obligaciones. Y tercero, exigir puntualmente el cumplimiento y la ejecución de los derechos. Muchas gracias, querido doctor Flores Trejo, por haber estado con nosotros. Muy interesante la plática que tuvimos el día de hoy y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura al Derecho.